Comentario final de partido es dos Chicago distintos, porque eso es lo que pudimos ir detallando y comentando durante la transmisión. Dos Nueva Chicago. Primero el de la primera etapa, sin duda la importancia de Matías Vera en el equipo, sus subidas, esa versión ofensiva del número 4 de Nueva Chicago, con la compañía necesaria, cierta movilidad de Rogowski, tal vez la pausa de Cardoso, un buen trabajo de Alejo González, siempre hablando de la primera etapa, esa primera cara de Chicago, de esta moneda que tratamos de analizar o de comentar, más que un análisis, el análisis siempre lo dejamos para lo que es el programa de radio, el verdinegro de hace 25 años, y en este caso un comentario final más global, que tiene que ver con el poco fútbol final y un Chicago positivo en la primera etapa. Por eso, una moneda que fue el partido y en una cara un Chicago positivo. Matías Vera destacado, como siempre Ocampo peligroso, buena movilidad de Rogowski, cierta pausa de Cardoso, un buen Alejo González y una defensa que, de acuerdo a lo que venía desarrollando el equipo, no sufría demasiado. Es decir, iba controlando a Tristán Suárez, equipo difícil en su cancha. No es casualidad que sea el equipo con menos goles en contra. Eso lo pudimos detallar y sobre todo en la otra cara. Si damos vuelta a la moneda y entramos en ese segundo tiempo, vimos otro Chicago distinto. Otra cara del equipo de Germán Lanaro. Sin dudas, la baja de Vera, que se va lesionado, fue de importancia. Eso es un comentario muy a título personal. La falta de Matías Vera impactó desde el fin del primer tiempo y el comienzo del segundo, porque en el segundo Chicago empezó dormido, con errores muy latentes, hasta digamos alevosos, y entrar dormido en este momento de torneo puede tener sus implicancias y también sus daños a sufrir. De hecho, casi en lo inmediato viene el gol del local y ahí fue el impacto final, porque ante la falta de un jugador que venía desarrollando bien su trabajo por la derecha como Vera, subiendo, molestando, arrastrando, desbordando, acompañando, la falta de esta impronta ofensiva se notó al final de la primera etapa, y en el segundo tiempo, con un equipo totalmente dormido, aprovecha Tristán Suárez, porque la idea final de Suárez es como que no hizo prácticamente nada, y sin embargo nos termina ganando el encuentro. Bueno, esto es Tristán Suárez. Este es el equipo que enfrentamos, un equipo con poco gol en contra, sabe cerrarse bien, pero que está en una buena posición en la tabla. Entonces algo tenía este equipo. Entonces no hay que dormirse. Lo dijimos en el comentario. No nos descuidemos. Cuidado. Entramos un poco fríos en la segunda etapa. Bueno, y ahí vino el gol. Lamentablemente muy rápido. Otro impacto más. Donde Chicago no pudo levantar. Incluso con la entrada de Castro, de Pérez. No apeló, por ejemplo. Teniendo 2-9, no envió centros. Se recurre al pelotazo porque sí. Después entran Barros y Balbuena. También se vuelve todo como intrascendente. Y queda la idea de un Chicago que fue más a la carga, pero con muy pocas ideas, prácticamente ninguna. Entonces cuando se nos pide a veces el análisis futbolístico, táctico, ¿y qué vas a analizar? ¿Qué vas a analizar? Por eso, cuando en el último comentario que hice, en el anterior, en el triunfo frente a Güemes, destaco primero por la experiencia de tantos años, 25 años, cómo se dan los torneos, cómo se dan los partidos. Luego de un muy buen triunfo frente a Güemes, dijimos, por lo menos hasta mitad de lo que es la segunda rueda, la primera mitad de la segunda rueda, miremos también lo que es la tabla de posiciones. Tratar de descontar lo que se pueda a los equipos que están arriba nuestro, teniendo en cuenta en qué momento enfrentamos esos equipos, el momento propio y el momento de rival, pero sí o sí tenés que ganarle a Agropecuario. Y ahora lo vuelvo a ratificar.
el próximo viernes en Mataderos, tenés que ganarle sí o sí. Primero porque está debajo tuyo. Y ya entramos en una segunda rueda, desde un punto de vista, si se quiere, matemático, posicional. Y tenés que ganarle a Agropecuario. No por la camiseta de la historia. Pónganle que sí, por un lado, pero en este caso por una tabla de posiciones. Y además para levantar un poco el ánimo de esta derrota. Esta derrota era esperable. Uno apelaba que con las mejoras últimas el equipo de Lanaro podía prosperar un poco más, sobre todo en la segunda parte, aún con la baja, para mí de importancia, como fue la de Vera, que no es el jugador fundamental. Pero, sin duda, se impactó, modificó, algo pasó en el trato de lo que se venía haciendo con respecto al primer tiempo. Entonces, ahora sí, tenés que ganarle a Agropecuario. Aquel que discuta esto, me parece, o no tiene experiencia en la tribuna, o encara la mirada por otro lado. Tenés que ganarle porque está debajo tuyo. Entonces salís de esa situación del apremio, que es el abajo, donde nada está resuelto, y volvés a tener una buena expectativa luego pensando en lo que se viene de otra visita, que va a ser Rafaela, otro reducto difícil. Es decir, vamos a estar ondulando en esta primera parte de la segunda rueda, con la oportunidad de ganar y con partidos más dificultosos como este de Tristán Suárez, que el equipo local dio muestra de por qué tiene tan poco gol en contra. Chicago pudo empujar más a la carga, empujando, como quien dice a las trompadas. Fue la idea propuesta, pero más que una idea, fue porque el partido se dio así. No creo que haya sido la idea del técnico lo que vimos en la parte final del segundo tiempo. Tratamos de empujar con córner, llegar como se pueda, a la carga. Eso no es fútbol, eso no es táctica, es más ganas que otra cosa. Pero el equipo local tiene maña, y en esa maña se encuentra con el arco en cero una vez más, hablo de Tristán Suárez, y con el partido ganado. Y nos quedamos con una sensación de una pena que hayamos tenido una baja en la primera etapa de un jugador que, para lo que era la idea propuesta, sin dudas tiene su importancia. A recuperarse entonces en la próxima fecha contra un Agropecuario que hay que ganarle, de local. No hace falta decir lo que es jugar en Mataderos y todo lo que nosotros queremos que se desarrolle, tanto en el alrededor como dentro del campo de juego. Pero sostengo con esta idea que por lo menos en la primera parte o la primera mitad de la segunda rueda vamos a asistir a esta idea de ambivalencia. Vamos a ver un equipo que por momentos puede ganar de buena forma, y después vamos a enfrentar a estructuras un poco más realizadas, más determinadas, y nos va a costar llegar al arco de enfrente. De hecho, hoy nos costó bastante. Bueno, a recuperarse de esto, no creo que sea un golpe, ni un cachetazo, ni un baldazo de realidad. No, lejos de todo eso. Era lo esperable, tal vez, lo esperable, porque cuando en algún engranaje propio no se desacopla y se te puede desarticular cierta estantería donde el rival va a aprovechar. Me parece que aprovechó Tristán Suárez, mañero en su cancha, y evidentemente creo que saliendo de la mirada partidista, el resultado es lo justo de cómo se dio el trámite. Bueno, hay que recuperarse muy pronto, en menos de 7 días, y en un torneo difícil. No hay ninguna duda, acá nada está escrito, hay mucho por hacer, ahí está la mano del técnico y el convencimiento de algunos jugadores, sabiendo que este torneo nacional iba a ser mucho más competitivo desde este lugar, no desde el punto de vista futbolístico-táctico, sino de cómo se van a ir dando fecha a fecha ciertos resultados. Firmado Marcelo Almirón, vitalicio 708, en la transmisión de La Decana en la 1480, el verdinegro, el informativo de Nueva Chicago de todos los lunes a las 19 horas por Tu Voz en Radio, que es la 1480. Abrazo verdinegro y será hasta el próximo encuentro.